Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes nuevamente. Mi nombre es Diana Ramos, soy asistente de comunicaciones de la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico y les doy la bienvenida a este taller titulado Documentación e Inventarios en Preparación a una Emergencia, donde la registradora y manejadora de colecciones, Sandra Cintrón Goitía, compartirá sus experiencias y conocimientos en este particular. Comenzaremos conociendo un poco más de la trayectoria de Sandra Cintrón Goitía, quien posee un bachillerato en artes, magna cum laude, con mención en pintura y grabado en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría en artes en estudios puertorriqueños del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. También posee un diplomado en museología otorgado por la institución Smithsonian, con quien periódicamente continúa su educación. Comenzó su carrera como artista y educadora, ha expuesto su obra en el Museo de Historia de San Juan, Ateneo Puertorriqueño, Universidad Interamericana, Liga de Estudiantes de Arte, entre otros. En el campo de las artes visuales y la literatura ha obtenido importantes premios. Comenzó a trabajar con el Museo de Arte Contemporáneo como coordinadora de educación, donde coordinó importantes proyectos y exposiciones nacionales e internacionales. En el Instituto de Cultura Puertorriqueña se desempeñó como directora de división de museos y parques y luego como directora de colecciones. Mientras estuvo en esta institución, desarrolló e implementó proyectos para la reorganización del acervo nacional, tanto en el aspecto físico como documental, incluido un plan de emergencia de preparación y respuesta de colecciones y la primera base de datos para digitalizar y hacerlos accesibles al público. A finales de la década del 2000, conceptualizó, desarrolló e implementó Proyecto PR21 para la Asociación de Museos de Puerto Rico. En el campo de la gestión y documentación de colecciones, también ha desarrollado proyectos de bases de datos para el Museo de San Juan, Museo de Historia, Antropología y Arte, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, la Trienal Poligráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña y otras colecciones privadas. En el campo de la educación, Sandra Cintrón ha brindado cursos en la Universidad del Turabo bajo el programa de posgrado del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. En la Universidad de Puerto Rico, bajo el programa de CEP de Educación Continua, coordinó el diplomado en Gestión de Patrimonio y Museos e impartió seminarios sobre gestión de colecciones y diseño de exposiciones. Como jefe de registro del Museo de Arte de Puerto Rico para el 2009, fue responsable de importantes proyectos para promover la preservación, documentación y uso de las colecciones que contribuyeron a la acreditación de la Alianza de Museos en 2012. Desde el año 2018, Sandra se ha desempeñado como jefa de registro y gerente de colecciones del Museo de Arte Fralin en la Universidad de Virginia. Entonces, sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestra conferenciante de la tarde de hoy, Sandra Cintrón Goitía. Muchas gracias, Sandra, por su tiempo y por estar con nosotros en la tarde de hoy. Saludos, Diana, saludos. Muchas gracias por esa presentación. Te fuiste. Aquí estás. Sí, Pues sí. tenemos ya, entiendo que estamos todos ya viendo en pantalla su presentación. Me pueden confirmar por el chat e igualmente pueden hacer sus preguntas en el chat para hacérselas llegar a Sandra durante toda la presentación. Adelante, Sandra. Gracias. Bueno, pues en el campo en el campo de los museos he estado toda mi vida. Y por supuesto, muy, pero muy ligada a las colecciones. Y por supuesto, ligadas a los riesgos que conlleva cuidar de las colecciones. Y eso, pues por supuesto, me lleva a preparar planes de emergencia o de alguna manera desarrollar planes de emergencia. Y es así como entonces llego al Museo de Arte de Puerto Rico
que en 2015 recibo la encomienda de crear un plan, de revisar el plan de emergencias existente y hacer unas recomendaciones a la directora Lourdes Ramos, la doctora Lourdes Ramos. Me tomó 2 años, cuando terminé de hacer las recomendaciones, un par de meses después, le dije, bueno, aquí lo más importante es organizar un grupo timón que pueda llevar la emergencia, un análisis de riesgo sobre la institución, y eso, por supuesto, me ayuda a identificar todos los riesgos que pueda tener la institución y buscar la manera de crear la forma de mitigar o minimizar esos riesgos en un principio. Eventualmente, pues si no se puede, pues entonces mitigarlos. Y entro en todo un proceso de investigación que me tomó 2 años con el permiso de la doctora. Me dio luz verde para entonces proceder a desarrollar ese análisis de riesgo, y del análisis de riesgo entonces llevar a cabo las acciones para responder a todas esas posibles emergencias. Dentro de todo esto llega el huracán María y ponemos en práctica todos esos planes y esas cosas, ese montón de papeleos y, y, y documentación que se fue creando a lo largo de toda la investigación que se hizo. Yo les voy a preparar, a presentar lo que vienen siendo una parte mínima de lo que entiendo yo por experiencia puede ser necesario, indispensable en una institución cultural para manejar una emergencia, atender, responder a un huracán. Para activar, cuando nosotros activamos ese plan de emergencia, ese plan de huracanes, porque nos dijeron ya viene el huracán, tenemos que empezar a activar toda esa revisión de la documentación que nosotros tenemos sobre la conexión, para asegurarnos que tenemos todo lo que necesitamos para protegerla físicamente, documentalmente y legalmente. Básicamente ese es el principio en mi experiencia, que son los documentos que tú necesitas para poder atender esa emergencia. ¿Y qué implica todo eso? Pues mira, a lo largo de un tiempo anterior a la emergencia en que uno se ha estado preparando para ella, a mí me tomó 2 años definir, hacer hacer el plan de riesgo, y del plan de riesgo pasar a preparación de los planes para atender cada una de esas emergencias. Tenemos que preparar listas de inspecciones de las colecciones y sus espacios. Tenemos que preparar una lista de todos los documentos que nosotros necesitamos, esos documentos primarios que necesitamos para continuar operando el museo en su aspecto administrativo, financiero. Estamos hablando de las colecciones también. Eso yo lo dejo aparte porque eso es algo más particular. La lista de verificación de todas esas obras sensibles que tenemos en la colección, o que se encuentran en el espacio de alto riesgo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una obra de arte en alto riesgo, eh, eh, que está localizada en un lugar que va a ser impactado por
ese huracán, y usted tiene esa lista al día y pendiente de sus manos, usted puede tomar acción inmediata para poder sacarla del espacio, porque las listas son maravillosas. eh, Pueden atenderlo todo. Si son precisas en lo que queremos, pueden ser muy, muy útiles. Ah, inventarios, los inventarios que tenemos de colecciones, los inventarios de equipos, materiales, todo lo que nosotros tenemos en el museo debe estar inventariado. Y estamos hablando también de lo que es en el edificio, lo que tenemos en el edificio también. Así que vamos a nuestras colecciones y tenemos que pensar en todos los préstamos que nosotros tenemos, los que están dentro de nuestra institución y todos esos préstamos que nosotros tenemos afuera. Contactar a esas instituciones para preguntarles o dejarles saber, mira, nuestras pólizas están al día, no hay problema, este, podemos tomar el riesgo de que te quedes con la obra en el espacio en lo que pase el huracán. No, a lo mejor esa no es la opción. A lo mejor la opción es que quieren venir a buscar la obra. Entonces tú dejas que la obra se vaya. Son opciones que tienes que poner sobre la mesa, porque eso es bien importante en ganar esa confianza con las otras instituciones. Importante, muy, pero que muy importante, es tener la lista de todas las pólizas de seguro que usted tiene en su institución. Que si las colecciones, que si el edificio, que si responsabilidades, que si otras propiedades, otros equipos. Todas esas pólizas usted las va a reunir en una página, número de póliza, personas contactos, como vamos a ver. Todo eso debe estar reunido también en un documento. Lo que yo tengo aquí aquí brevemente es lo que se muestra es un checklist que nosotros preparamos para la época en cuando yo estaba en el Museo de Arte de Puerto Rico, eso 2017, 2017, para esa época esto. Y era básicamente unas instrucciones básicas. Si llega el aviso de huracán, el aviso de huracán, tenemos la vigilancia y tenemos el aviso. ¿Qué tenemos que hacer en particular en las diferentes áreas? Y nosotros nos reuníamos, llegó el momento de la reunión, y en ese momento de la reunión sacábamos el checklist, vamos a revisar todos los espacios, todo que esté al día, que todo camine como debe caminar, y pues nos volvíamos a reunir, todo está completo. Otras cosas que son importantes, bien importantes, son todas las listas que nosotros tenemos de equipos y de materiales. Aquellos que realmente apliquen a nuestra institución. Y hay equipos y materiales que podemos tener eh, eh, por listas según la necesidad que tengamos en el piso. Si usted tiene diferentes pisos, a lo mejor diferentes pisos tienen diferentes necesidades. Usted puede tener quizás una especie de una estación que tenga los materiales de responder en esa área si fuera necesario. Así que tener listas para poder atender las necesidades de su colección de materiales es súper importante. Verificar los espacios, como ya les había comentado, las prioridades de salvamento, eso es sumamente importante. Eh, Imprimir procedimientos y por formularios para atender emergencias antes de que pase el huracán. Eso es bien importante, la voz de la experiencia. Tenerlo todo en computadora es muy bonito, es muy cómodo. Cuando se va la luz,
no tenemos acceso a la computadora y eso nos lo enseñó María. Así que una buena elección es tener una cantidad de copias en papel de todos sus documentos. Eso es para mí una recomendación para usted. Tenemos que confirmar la lista de nuestros suplidores de emergencia, que si contamos con algún transportista y tenemos contacto con ese transportista, qué tipo de contacto y qué tipo de disponibilidad para atenderlo a usted en particular durante una emergencia, eso es bien importante confirmar. Si tienes algún suplidor de una ferretería, qué tipo de contacto, una cuenta, esas cosas son muy importantes tenerlas claras y tenerlas en una, en una, en una lista. Y un documento que usted debe preparar que es sumamente importante antes de que pase el huracán es hacer un registro fotográfico de todos sus espacios y todas las áreas vulnerables que puedan ser afectadas por el paso del huracán. Tener ese catálogo fotográfico e imprimirlo, ponerle fecha y identificar los espacios, ponerle fecha, fue bien importante para nosotros en el Museo de Arte de Puerto Rico después del paso del huracán. Todas las imágenes que nosotros tomamos antes de que pasara el huracán sirvieron para hacer luego una comparación y decir, mira, sí, este espacio fue afectado porque mira todo lo que pasó. Esta es la foto anterior y esta es la foto de ahora. Así que una recomendación que seguramente muchos de ustedes también este, este, eh, tomarán. Eh, digo. Directorios, todos los contactos. Es importantísimo tener contactos, tener los directorios en contacto. Que si los directorios del grupo de emergencia de su institución, téngalo con números de teléfono y con correo electrónico. Los directorios de los empleados de la institución deben estar también accesibles. Los directorios de conservadores que van a atender las particularidades de su colección deben también estar disponibles. Debes también tenerlas disponibles. Como les dije, el directorio de los suplidores, quién les va a suplir o les va a rentar equipo, que si una planta eléctrica, que si un camión con freezer para su colección, que si necesitas materiales en la ferretería o cualquier otra cosa que necesiten. Las listas del personal con las llaves de acceso al edificio deben también estar bien identificadas y claras. Y también, si usted tiene en su comunidad algún grupo de voluntarios que haya entrenado para ayudarle a responder a la emergencia en su institución, ese directorio es valioso, muy valioso. Y es una recomendación también que puede considerar. Por ejemplo, en esta hoja, aquí lo que yo tengo es básicamente en aquel momento, este es el equipo de respuesta y el orden de mando o a cargo. El Incident Commander, Administrador, Disaster Response Leader, Collections Recovery Specialist y por ahí abajo, Building Recovery. También son
personas que debe también estar en ese grupo de emergencia líder. Y este es un ejemplo en las colecciones. Hablamos de tener diferentes tipos de prioridades para salvar. Pues nosotros tenemos ah, nosotros tenemos ah, estas listas que tenemos aquí, son básicamente las listas por prioridades de salvar, para salvar. Y no solamente estamos hablando de objetos de arte, estamos hablando también de los equipos, de los materiales, de los documentos. Colecciones es solamente una parte, un componente del museo. Así, administración necesita funcionar para que colecciones opere y otros departamentos por igual. Cada departamento tiene sus prioridades y debe identificar esos documentos, eh, identificar dónde se encuentran, de alguna manera marcarlos. En el caso de nosotros, durante el tiempo en que nosotros estuvo este plan de emergencia operando, nosotros codificamos por rojo, es prioridad 1 para salvar, amarillo, prioridad 2 y violeta, prioridad 3. Estos están divididos, en este caso, por las áreas. Si te das cuenta, este es los récords institucionales de los diferentes departamentos, la lista de cuáles son los más importantes, dónde están ubicados y cómo rescatarlos. Asimismo, vamos a las colecciones. Las están por las diferentes áreas, son diferentes depósitos. Por cada depósito, usted tiene su lista de prioridad de salvar en cada espacio y las identifica. Asimismo, tenemos inventario por cada espacio, los libros de referencia, los libros de registro y las procedencias de aquellos archivos donde esté evidencia de la procedencia de los objetos o registro de ellos. También comenté con recursos humanos y finanzas también, son otros documentos sumamente importantes para rescatar. Y mi favorito, algo de lo que me siento muy orgullosa, haber llegado al punto de más del detalle, como diría un compañero del museo, por cierto, es por haber podido desarrollar el inventario de cada depósito y de cada depósito haber podido lograr que se seleccionaran las obras de prioridad para rescatar en cada uno, tener además haber podido desarrollar para cada depósito una hoja de instrucciones que te dice al tú abrir la puerta qué es lo que tienes que hacer. Abres la puerta, tomas una foto del interior del depósito antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Segundo, localizar la lista de inventario de la colección que está en este documento. Esa es que es la que usted ve a mano izquierda que dice Arts to be Rescued. Luego dice identificar por número de registro y localizarlo. Y cuando uno va a la gaveta también está identificada y tienes entonces la localización exacta. Quinto, coge los guantes que están allí mismo, se los pone, sacas los objetos, tomas una foto otra vez y te vas. Eso es unas instrucciones bastante cortas
Y usted puede desarrollar algo parecido para tenerlo como parte de los documentos que van a estar dentro del depósito en una carpeta como esta o parecida a esta, o como usted la encuentre mejor. Hoy en día hay mejores cosas que hacer. Tienes también, tienes también tu inventario de lo que está dentro del depósito, pero además de lo que vas a rescatar. Esas son dos listas que se encuentran ahí. Además, con eso te encuentras con el formulario de informe de condición, informe de incidente, monitoreo de obras en espacio, recibos de préstamo, forma de inventario, listas de movimiento de obras internos, cuando tenemos que mover una obra de una galería a otro espacio, tenemos que documentar todos los movimientos. Por lo tanto, tenemos que tener listas para todos, o listas o formularios de listas para todos. Una lista que es muy importante es todas las obras que están bajo nuestra custodia, las que no son nuestras, están en préstamo o que están bajo nuestra custodia. Eso es una lista aparte. Y es una lista muy importante porque es una lista que tiene que tener, debe tener la misma atención o la misma prioridad que nuestra colección primaria. Los museos tienen diferentes formas de responder, culturas de trabajo. Y por supuesto, formas de responder a situaciones de emergencia. En el caso del museo donde yo me encuentro, un museo físicamente pequeño, tenemos un grupo de seguridad permanente. Y ese grupo de seguridad, cada vez que empiezan las exhibiciones en nuestra galería, reciben este documento que yo me inventé para poder tener un inventario de lo que existe un inventario actualizado de lo que existe en galería todo el tiempo. Entonces, en este documento está toda la información que ellos necesitan tener para saber que todo está corriendo normalmente. En el caso de una emergencia, ellos saben qué tienen que hacer porque van a donde. Saben que tienen que responder eh, eh, a nosotros, al grupo de nosotros, específicamente a Chris y Patrick, que son parte de mi grupo de trabajo. Y llega el huracán y de repente se encuentra usted sin esos papeles que no fotografió o no fotocopió. Y tiene que monitorear los espacios y no hay luz, no hay fotocopiadora. Y una forma de poder mantener control o monitorear el ambiente, el clima de su espacio, es poder tener por espacio y por hora, pues que diga usted la temperatura, la humedad relativa, la hora y la fecha en que tomó esas mediciones, la fecha en que lo hizo, la persona que los midió y si tiene alguna anotación que hacer, cambio en el espacio, eso también se anota. Y ese diario usted lo lleva, eso mismo, diariamente. Si es posible, 2 veces al día, pero una puede ser suficiente dependiendo de la situación particular de su museo, de su espacio. Y esto pues es un documento que para nosotros cuando María, que tuvimos tanto tiempo sin electricidad, y sin agua, fue muy útil para nosotros por monitorear el clima y responder a tratar de minimizar los daños por efectos de la humedad o de la temperatura, ya sea proveyendo los ventiladores, bueno, o no, ventiladores no, todavía no había luz, sílica para manejar la humedad y la temperatura, la humedad del espacio. Informes de condición varían dependiendo
perdón, informes de incidentes, informes de incidentes en su colección. Esta forma es importante que usted la tenga fotocopiada antes de que pase el huracán, porque cuando pase el huracán, si usted tiene algún daño, necesita empezar a documentar todo lo que le ha pasado por las partes y según las va tomando, este, va esta primera hoja a funcionar como ese registro del evento, y las hojas subsiguientes son hojas que se utilizan cuando usted ya decide tomar la acción de rescatar o de salvarlo. Va a ser este como el workflow, el timeline de las acciones eh, que usted toma cuando va a manejar ya la colección afectada. Pero un documento que es importante tenerlo antes de que empiece el huracán. Igual que las colecciones, el edificio. El edificio también merece un documento que sea un incident report también, que pueda proveerle a usted la información general ahí antes de venir con una investigación mayor y pueda hacer esa evaluación previa. Y un documento que por supuesto todos conocemos o debiéramos conocer es lo que se llama el informe de condición de la obra. El informe de condición va a variar dependiendo de la colección que usted tenga. Si usted tiene textiles, o tiene papel, o tiene tercera dimensión, o tiene una colección etnográfica, todo va a depender de qué tipo de colección, pero hay ciertos elementos en todas ellas que son importantes que nosotros consideremos cuando vayamos a hacer nuestro análisis o nuestro, ¿verdad? Ese primer análisis de los daños en nuestros objetos. Y estamos hablando de pues, identificar el objeto con su ficha, con su información técnica, quién es, etcétera. Es la fotografía y es la descripción del daño y dónde está el daño y posiblemente que lo ocasionó. Esas son cosas que básicamente podemos encontrar eh, eh, en las hojas de informe de condición en general. Un formulario que es importante tener fotocopiado es nuestros recibos de entrada y salida, de las horas de entrada y de salida, de los objetos, entrada y salida del espacio del museo. Estamos hablando de recibos de entrada de un préstamo o salida de un préstamo, o una obra que llega para que la custodiemos, porque el museo donde estaba no tenga las condiciones para cuidarla mejor por el momento, pues entonces esta hoja se utiliza para que usted sea la evidencia entre las dos instituciones de que del préstamo, de que se hizo ese préstamo. Y las listas y formularios importantes que deben tener. Formularios de estilo tabla son los formularios de inventario. No sabemos cuántas obras vayamos a mover de un sitio a otro, no sabemos cuántas obras tengamos que de nuestra colección, llevar a cabo algún tipo de acción con ellas, las listas de inventarios de nuestra colección. Este tipo de documento es muy útil para manejar gran cantidades de objetos que se van a mover de un lugar a otro.
el control de movimiento de obras. Cuando hablamos de control de movimiento de obras, tenemos que tomar, hay algo que se me olvidó comentar de la lista anterior. En estas listas, algo que es bien importante, que no debe mantener presente, es el número de póliza que cubre este lote de objetos que están en este inventario. Eso es importante anotarlo. La fecha y quién está llevando a cabo ese inventario. Y pasa que del museo tenemos que mover de una oficina o de la galería, tenemos que sacar las piezas y meterlas en la oficina, pero las otras no caben allí, las vamos a poner en otro espacio y de repente tenemos todo el espacio, todas las colecciones fuera de sitio y se nos olvidó o no hemos tomado en cuenta que debemos tener una lista esa lista control de dónde están los objetos en la emergencia. Porque uno, tú lo recuerdas, dos a tres, es posible que uno de ellos se te quede en el tinte. Que yo recomendaría muchísimo una lista donde se pudiera tener un número de objetos, sea de registro, tipo de objeto, escultura, pintura, el nombre, la localización de donde estaba originalmente. ¿Dónde se trasladó? ¿A qué sitio se trasladó? El propósito de ese traslado, ¿por qué? Espacio dañado, espacio, pues, mejor protección. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy trasladando? La fecha en que estoy realizando ese traslado es bien importante. ¿Quién realizó el traslado? Y si hay otra persona que recibe el objeto que tú moviste, también debe estar aquí anotado. Es muy conveniente también poder contar con una fotografía del objeto si es posible. Si no, pues una buena descripción o algo que sea bien, el número de registro es básicamente importantísimo. Entonces llegó el momento en que mi museo está recibiendo obras de otras instituciones, porque mi museo puede recibir esas obras. ¿Qué nosotros hacemos? Bueno, pues entonces, si yo tengo un préstamo, un número de préstamo, el número de préstamo va a ser anotado en este documento. Igual el número de objeto, tipo de objeto, pintura, escultura, el título, medio soporte, la condición del objeto. Y si usted tiene un informe de condición, por supuesto se aneja este documento. Y entonces tienes informe de condición, la póliza de seguro que está cubriendo el objeto mientras usted lo tiene en su custodia. Uy. La institución, el valor del objeto, la institución, el contacto de la institución dueña, propietaria del objeto, teléfono, email, localización original, la fecha de la entrada y dónde usted lo tiene localizado. De igual forma, este es otro documento que puede servir para, en el caso de un lote de objetos o lote de libros o lote de pintura, puede que va a servir como
en la forma en que vaya empacando, vaya transportando, tomando las decisiones para llevarlos a los centros de conservación o de tratamiento o de salvamento. Pues entonces esta es otra hoja que puede funcionar para eso, este, tomando en cuenta los materiales. Y un documento que yo aprecio mucho, y ahora estoy instituyendo en el Fraley Museum of Art, es el Pocket Response Plan. Esto usted lo dobla en 6 pedazos y tiene doble y tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, lo puede poner en su cartera y tiene toda la información. Usted puede adaptar toda esta información a las necesidades particulares de esa institución. Por un lado, lo que son las instrucciones, los directorios, eh, necesidades de salvamento, etcétera. Y por el otro lado, tiene entonces lo que son directorios de todas las personas que pueden estar involucradas o necesariamente involucradas en el atender la emergencia de su institución. Yo creo que básicamente creo que he cubierto casi todos los ah, documentos más importantes y quisiera tener entonces el espacio de escucharlos ustedes, compartir con todos. Muchas gracias, Sandra, por esa presentación. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Pueden realizarlas a través del chat. Ya tenemos algunas por aquí. Nos preguntan, Sandra, si compartirán los ejemplos mostrados individualmente, si los modelos o formularios están disponibles o cómo es posible acceder a ellos. Muchos de estos, bueno, lo que son las listas, las trabajé yo, algunas en mi casa. Algunos de esos formularios son formularios adaptados o de lo que se conoce como el Disaster Plan. El Disaster Plan fue el modelo utilizado para llevar a cabo la investigación y el análisis de riesgo y la preparación para el manejo de las emergencias en el Museo de Arte de Puerto Rico. Ese fue el modelo que se utilizó por 2 años. Y me tomó 2 años trabajarlo, pero es un museo complejo. Por lo tanto, y ese museo posee, ese modelo posee eh, formularios, muchos de los formularios que luego fueron adaptados para entonces el Museo de Puerto Rico. Yo puedo hacerles llegar a ustedes una lista de recursos que, por supuesto, empezando por muchos de los recursos que ustedes ya conocen, que los apoyan a ustedes aquí, eh, que puedo proveerles esa información, por supuesto. Claro que sí. La estaremos entonces haciendo llegar a todos los participantes. Gretchen Ruiz Ramos pone aquí también un enlace de statesarchivist.org donde aparecen algunos recursos, Ujú. algunos templates que pueden ir utilizando. Gretchen, si quisieras ampliar. Sí, hola, saludos a todos. Sí, en el pasado hemos dado estos talleres de emergencias, de planes de emergencias de bolsillo, con la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico, y entonces en ese enlace pueden encontrar pues las plantillas. Entiendo que hay unas en español y hay otras que dentro de la misma alianza pues se adaptaron y también se le pudiesen compartir algunos de los formularios. Yo me imagino que algunos de los presentes pues participaron de los talleres que se han ido dando. Y pues inclusive después de los terremotos recibimos información de algunos colegas que
que gracias a esos talleres pues que le fue muy útil, ¿no? Así que es un buen primer paso. Y bueno, tengo una pregunta ya, aprovechar que tengo el micrófono. Sandra, gracias por todo. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, para entidades pequeñas que pues quizás no tienen el inventario al nivel, ¿verdad?, que nos estás presentando de este trabajo inmenso que usted hizo en el Museo de Arte de Puerto Rico. ¿Qué recomendaciones tienes para quizás empezar, ¿no? ¿Con qué de todas las plantillas usted recomendaría que sería pues quizás una ideal, ¿verdad? La que tiene que estar. Esta, Esta. básica. Ujú. Sí. Mira, es número de objetos. Puede ser el número de registro, puede ser el número de inventario, puede ser un número de inventario, puede ser un número de acceso, un número de propiedad. Ese número que ata tus papeles legales de procedencia, de compra, ese documento que ata esos papeles legales a tu objeto es el número que vas a poner ahí. En muchas ocasiones, en el caso de un registrador, de una organización grande, puede tener esos papeles centralizados y el registrador pues tiene, mira, con el número de registro tiene resuelto. A veces es el número de propiedad, es el que tiene el número de recibo de compra. Ese es el documento que identifica el objeto. Tipo de objeto, me va a decir, es una escultura, es una pintura, porque eso me lo va a preguntar el seguro. Y eso es lo que yo identifico inmediatamente. El nombre, medio y soporte, si lo sabes, ideal. Pero es una forma también de asegurar la forma de identificar tu objeto y tu valor. La fecha, si la tienes, ideal. ¿Quién hizo el objeto? Es ideal tenerlo. ¿Dónde está? Eso es fundamental. ¿Dónde está? Yo quiero saber dónde tú lo tienes. Idealmente, si tienes, puedes definirme, está en la galería tal, pero si en la galería tal me dice, está en un anaquel o está en la pared, eso sería como una información adicional que va a ayudarme a saber dónde está el objeto, identificar el objeto. La condición, porque la condición me va a decir si está bien antes o después. ¿Cómo estaba antes del evento? El valor, tú debes saberlo porque lo compraste, por lo menos el valor de compra debe estar en ese documento. Fotografías si las tienes, ideal, pero no las necesitas, es ideal, es perfecto, pero no somos así que hay que vivir con lo que hay. Hay acá, Sandra, otra pregunta y dice que si la situación es a la inversa de un museo pequeño como es la UPRP, no el museo, que tiene muchos objetos esparcidos y poca información, ¿cómo empezar y luego seguir el trabajo a ser hecho para atender un caso de emergencia? ¿Cuáles son las primeras listas a hacer? Inventario, levantar físicamente por todo el recinto, levantar un inventario físico de toda la colección. Si tienes la colección en tu base de datos, pues entonces puedes empezar esa comparación, esa primera comparación. Es un trabajo largo y es ideal que según se vayan identificando, se vayan fotografiando. Y en esa fotografía, si es posible, tomar la de la inversa, donde está el número de propiedad, sería ideal. ¿Ves? Porque eso te va a decir si es verdad, va a atar ese objeto que está en el departamento tal de la universidad, lo va a atar a los registros que tiene la universidad, el museo. Si entendí bien, creo que ese debería ser el paso inicial para mí. Y tomar fotos. Sí, fotos, lo digo.
Tenías la mano levantada, Gretchen. ¿Querías añadir algo más? Sí, otra cosa, bueno, aquí con el sombrero de FEMA, ¿verdad? Una cosa muy importante, ¿verdad? Mi recomendación de lo de la foto, pensando en el momento de la emergencia, cuando usted vaya a reclamar el daño hecho por la colección, esa condición de cómo estaba la obra antes de el evento, es su evidencia de que esa obra estaba pues en buenas condiciones y no hay mejor evidencia que esa fotografía, ¿verdad? De cuándo fue tomada, mientras más detallada esté mejor. Y otra cosa que también facilita lo que es su reclamación, no tan solo a FEMA, sino al seguro, son las dimensiones de cada obra, ¿verdad? Así que eso pues, además de lo que veo pues en la lista que está genial, esos son pues dos detalles que de una pues que lo tengan en mente, porque así usted se evita luego estar con un corre y corre buscando cuánto es que mide o inventándose unas medidas. Y si ya lo tiene de entrada, lo empieza haciéndolo de esa manera, ya es cuestión, ya tienes la lista y es cuestión de entonces ya ir identificando esos daños y entonces ya adelante usted puede pues enviar una reclamación y por lo menos empezar por ahí y ya luego pues en más detalles, mientras más información le vaya pidiendo, pues de ahí pues se va con calma pues trabajando con la reclamación. Pero ya de entrada, si ya lo tiene organizado, pues ya tiene algo adelante. Y otra cosa también que quiero añadir es, por ejemplo, si en el caso que estás diciendo de la Universidad de Puerto Rico, que ya pues por ejemplo tienes un museo dentro de una entidad más grande o un museo que está municipal, por ejemplo, que está dentro de un municipio grande, si usted tiene sus cosas ya muy organizadas, es más fácil también para usted reclamar, ayudar a su misma entidad que usted es parte, ya como museo o como biblioteca. Pues mira, aquí está mi inventario, aquí está mi reclamación y que lo añadan entonces a la lista. Y ya eso pues es un avance. Así que pues estos son lecciones aprendidas como parte del título del taller. Y aquí a la orden. Sin duda, Gretchen, eso es excelente, sin duda, sin duda. Y la fotografía, mira, hoy en día casi todos tenemos una cámara digital, una cámara en nuestras manos. Nos acercamos a una cámara en nuestras manos, o es disparata. Este, hacer empezar a tomar la referencia, imágenes de referencia a nuestras colecciones, eso es ideal. Empezar a montar una especie de catálogo fotográfico identificado con nuestro número de registro y el título, eso sería es el ideal para que usted maneje la emergencia. Y en todos estos documentos, el número de póliza, de su seguro. Y como dice Gretchen, sí es cierto, no se me quedó en las dimensiones del objeto, ¿no? Para que usted tenga un aproximado y pueda ofrecérselo a la casa de su aseguradora o a FEMA. Tengo otras preguntas por aquí. Quisiera, antes de continuar con las preguntas, dejarles saber a todos antes que se tengan que retirar que hemos puesto el enlace de la evaluación del taller en el chat. Es muy importante que por favor llenen esta evaluación para propósitos de registro. De ahí estaremos entonces tomando el registro y para propósitos de certificado nos pongan el nombre que desean que aparezca en el certificado. Estos certificados se darán al final de la serie de 3 talleres. Estos 3 talleres, los próximos 2, uno será el mes que viene, en abril, el último jueves de mes, y el próximo será en el mes de junio. A quienes completen la serie de los 3 talleres, estaremos entonces enviando un certificado de participación y horas contacto. Tengo por acá una pregunta del señor Gerardo Berríos. No sé si quiere hacerla usted mismo la pregunta. A ver si podemos quitar aquí el mute de... Tiene que retirar el mute para para que lo podamos escuchar. Ahora sí. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Buenas tardes. Pues buenas tardes, Dios les bendiga aquí desde Ponce, la Fundación Juan Fernández Colón.
soy el director del archivo histórico de esta institución. Y la pregunta mía es que pasa una emergencia y luego de esa emergencia, ¿cuáles son los organismos más recomendables? Yo he escuchado que se habla mucho de FEMA, por ejemplo. ¿Y qué otros organismos se recomienda que uno pueda buscar auxilio, o sea, ante las diferentes necesidades que surgen luego de una emergencia? Yo le puedo hablar de todos los documentos que puede usted tener preparados, organizados, listos para atender a su emergencia. Voy a dejar que Gretchen, que está más al día de los procedimientos ¿cómo puedo decir? De los pasos a seguir en Puerto Rico, porque yo estoy en Virginia. Y han pasado 4 años. Creo que Gretchen sería más acertado para usted contestarle. Gretchen. Sí, un saludo. Puedo dar un ejemplo, ¿verdad? De las pasadas de emergencia que pasamos, que fue pues el huracán Fiona. Y pues cómo nos activamos para responder. Yo diría pues que estamos mucho más organizados que cuando nos impactó el huracán María. Y lo que hicimos fue, dentro de la división que yo trabajo en FEMA, que se llama el Heritage Emergency National Task Force, inmediatamente de la respuesta, nos interesa saber las necesidades de las entidades, ¿verdad? Y lo que está diciendo Sandra de documentar antes de entrar y de tocar nada, pues es algo súper importante. Así que documentar todo lo que pueda y obviamente, pues pendiente a su seguridad personal primero y de su staff, ¿verdad? Y de su personal. Nosotros desarrollamos unas plantillas con la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico que se hace como un estado de condición global preliminar, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes pueden anotar pues unos estimados rápidos, ¿verdad? Y basado en eso, nosotros estábamos recopilando esa información como un primer paso, ¿verdad? Y para tener una idea de cuál es el impacto general, ¿verdad? Y entonces, pues, identificar, pues, qué usted necesita. Por ejemplo, si usted necesita materiales de conservación para salvar una colección particular, que usted, pues, no tiene eso a la mano o no tiene los recursos en su kit de emergencia, pues, entonces, ver de qué manera nosotros podemos ayudarle, ¿verdad? Así que yo entiendo que la comunicación, pues, es algo esencial antes de reclamar nada, ¿verdad? Porque para reclamar usted tiene que saber qué es lo que ha pasado. Así que mi recomendación es pues mantenerse en comunicación con nosotros y con estos talleres para que juntos podamos también trazar una ruta, ¿verdad? Y entonces poder desarrollar estrategias, ¿verdad? Así que la idea es que no están solos, ¿verdad? Y que estamos aquí para apoyar, y eso es uno de los propósitos de la Alianza Cultural para Emergencias de Puerto Rico, con el apoyo de FEMA, trabajar juntos para entonces poder ayudarles en este camino. Así que ese es el primer paso. Ya luego, si usted tiene los inventarios hechos, pues ahí sería estar pendiente, ¿verdad? Usted trabajar con su seguro y trabajar entonces pues con la reclamación de FEMA, que sería pues ya luego el paso, y estar pendiente de las fechas, ¿verdad? FEMA, cuando hay una emergencia, si está declarado oficialmente, pues entonces ahí se abre un periodo que usted tiene para reclamar y decir, mira, sí, mi entidad sufrió daño, y eso es una hoja preliminar que usted somete. Y ya entonces ahí esto está como después en la lista de entidades que entonces sí están diciendo pues que sufrieron daño. Ya entonces luego ya ahí pues comienza el proceso de asistencia pública de FEMA, pues que es un poco más extenso, y ya eso pues podemos hablar otro día en detalle sobre esos procesos. Lo más importante, diría yo, Gretchen, es que ustedes están brindando la oportunidad de estos foros para que se empiecen a discutir todas estas cosas que son pequeñitas, pero son bien importantes. El hecho de documentar adecuadamente la colección, de tener
esas inspecciones al día, de chequear tu edificio antes de que empiece el huracán, pero no chequearlo el día antes, con tiempo para empezar a chequear qué necesita para atenderlo antes de que llegue el huracán. Vamos, correr todas esas listas, esas inspecciones, tener esos formularios a mano, tus pólizas, eso es sumamente importante. Y la cámara es bien importante. Es una herramienta sumamente importante. Bueno, si ningún otro de los participantes tiene alguna otra pregunta, les vuelvo a recordar, por favor, que abran ese enlace de la evaluación y que la llenen para poder tener su registro del día de hoy. También les quería dejar saber que desde la Alianza Cultural para Emergencias se está trabajando una membresía de la que estaremos enviando más información a través de correo electrónico para que puedan acompañarnos entonces a través de ya como miembros de esta Alianza Cultural para Emergencias. Así que sin más, entonces damos por terminado este taller del día de hoy, agradeciendo nuevamente a nuestra conferenciante, a Sandra Cintrón Goitía, y a todos los participantes de este taller. Será hasta la próxima, en nuestro taller de abril, que será nuevamente virtual, pendientes a sus correos electrónicos, donde estaremos enviando más información próximamente. Gracias nuevamente y que tengan muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Gracias.